Apoptosis, la muerte celular programada. Las células del organismo forman parte de una comunidad bien organizada en la que el número total de células está regulado no solo por el control de la velocidad de división celular, sino también por el control de la velocidad de muerte celular. Cuando las células ya no se necesitan o cuando se convierten en una amenaza para el organismo, sufren una muerte celular programada suicida o también conocida como apoptosis. Al contrario de la necrosis, que corresponde a un proceso en donde hay depleción súbita de energía con ruptura de la membrana celular que conlleva a la liberación de enzimas proteólicas intracelulares a la matriz y por ende el compromiso de las células vecinas, la apoptosis se caracteriza por la remoción ordenada y eficiente de células con preservación de las membranas a lo largo de todo el proceso, el cual finaliza con una formación de cuerpos apoptóticos que pueden posteriormente ser fagocitados. Durante el proceso apoptótico se debe mantener el suministro energético, pero en ocasiones ocurre que la célula que inicia un proceso apoptótico y cuya reserva de energía se agota puede derivarse hacia necrosis. En necrosis y apoptosis se debe considerar como los extremos de un continuum que enmarca una variedad de fenotipos de muerte. En el sistema nervioso, tanto la apoptosis como la necrosis pueden coexistir en un mismo sector, lo cual dificulta determinar el tipo de muerte de las células. Aunque existen algunos indicadores moleculares de apoptosis, el criterio morfológico prevalece, incluyendo características como condensación citoplasmática y de cromatina, fragmentación internucleosomal del ADN, vacuolización de la membrana plasmática, encogimiento celular y formación de cuerpos apoptóticos. Son diversos los factores que promueven cascadas apoptóticas. Algunos predominan en el desarrollo, como la deprivación de factores tróficos, entre los cuales se conocen el BDNF, factor neurotrófico derivado del encéfalo, NGF, factor de crecimiento neural, NT4, neutrofina 4, entre otros. Sin embargo, la ausencia o deprivación de los factores se considera que también pueden jugar un papel importante en enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Los procesos apoptóticos en neuronas diferenciadas se pueden activar por eventos como hipoxia-isquemia, trauma, intoxicación o infecciones. Los estímulos precedentes generan apoptosis en el endotelio vascular, en las células gliales y en las neuronas, y bajo una misma condición puede predominar uno u otro factor o agregarse nuevos. En el caso del trauma, la lesión axonal puede concurrir con procesos excitotóxicos, inflamatorios y daño de matriz extracelular. Por la diversidad estructural y de conectividad en un mismo escenario tisular, se presentan múltiples alternativas espaciales y temporales de respuesta a la lesión. Es claro que las cascadas de señalización apoptótica son múltiples e interconectadas, al igual que los estímulos que las desencadenan, lo cual garantiza que el proceso sea eficiente, pero al mismo tiempo dificulta las posibilidades de intervención terapéutica. A continuación, revisaremos algunas de las vías apoptóticas identificadas en el sistema nervioso. Vía extrínseca. Esta vía se activa mediante la unión de proteínas de señalización extracelular como el ligando Fas, a receptores de muerte de la superficie celular como el receptor de muerte Fas. Este receptor es una proteína transmembrana que contiene un dominio de unión al ligando, un dominio transmembrana y un dominio de muerte intracelular. Cuando el ligando Fas se une al receptor de muerte, el dominio de muerte intracelular recluta proteínas FADD a través del dominio de muerte de cada proteína, las cuales tienen un dominio efector de muerte. Después, cada proteína FADD recluta una procaspasa iniciadora. Esta puede ser procaspasa 8 o procaspasa 10, a través del dominio efector de muerte, formando de esta manera un complejo de señalización de muerte DISC. En el DISC, las moléculas de procaspasa se encuentran muy cerca una de la otra, lo que hace que se active. Y una vez activadas, liberan las caspasas iniciadoras, que son las que activan a las caspasas ejecutoras, produciendo una cascada de caspasas que conducen a la apoptosis. En la vía intrínseca encontramos tres grandes grupos de proteínas. En el primero,
que son las antiapoptóticas, encontramos BCL2 y BCL-XL. En el segundo, que son las proapoptóticas, encontramos BAX y BAK. Y en el tercero, que son las proapoptóticas BH3 only, encontramos a BID, PUMA y BAD. La proteína PAX más la proteína PUMA se unen y empiezan una ruptura de la membrana mitocondrial. Recordemos que ambas proteínas son del grupo proapoptótico y proteína PUMA es de BH3 only. Cuando esta abertura surge, el citocromo C de la abertura mitocondrial empieza a salir. El citocromo C se va a unir con una proteína APAF1 y un ATP. Y la unión de estos tres va a generar un apoptosoma. Para que el proceso de muerte celular intrínseco empiece a funcionar, varios grupos de apoptosomas forman un anillo. A este anillo se le unen varias caspasas 9 y todos estos en conjunto emiten señales para que la caspasa 3 se acerque y se active el proceso, iniciando la apoptosis intrínseca. Finalmente la célula se rompe y se muere completamente. Para concluir, en este caso hablaremos sobre la apoptosis generada por el Alzheimer. Si bien sabemos, el Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa que se da principalmente en adultos mayores. Bien, tenemos nuestra proteína precursora, pero cabe destacar que las proteínas precursoras pueden estar en cualquier parte de nuestro cuerpo, pero en este caso hablaremos sobre la proteína precursora del amiloide que puede encontrarse en el cerebro. Bien, tenemos nuestra gran proteína precursora, pero van a ocurrir una serie de fragmentaciones o rupturas para que salgan pequeñas estructuras de amiloides que posteriormente se van a unir y van a dar lugar a una serie de procesos que vamos a ver más adelante. Bien, ya unidos estos pequeños fragmentos de amiloides van a dar lugar a estructuras fibrilares como las que tenemos acá, que posteriormente también se van a unir y van a ser lo que se conocen como los agregados, que son famosos. Bien, ahora esta gran proteína que se formó a raíz de la fusión, y acá podemos observar cómo esta proteína amiloide se dirige hacia la superficie de la neurona, y esta que se había dado resultado gracias a la unión de varias estructuras fibrilares, acá va a interactuar con proteínas que están en la superficie, que como las podemos observar son 3, pero que en próximos videos daremos con más veracidad su explicación y en qué tipo de señalización consiste. Bien, al interactuar se generan una serie de respuestas y se llevan a varios procesos apoptóticos, y finalmente tenemos la muerte de la neurona dada por este proceso y lo que se conoce como apoptosis. No siendo más, gracias por su atención y los espero en próximos videos. Gracias.